impresa la visión de esta iglesia, que es proclamar el Evangelio y luego instruir a las personas que llegan a creer en Cristo como su Señor y Salvador por la gracia de Dios, instruirles en esa misma palabra para que ellos a su vez vayan y contacten a sus familiares, a sus amistades, a aquellas personas que Dios pone en contacto en su vida. Esos encuentros que a veces también parecieran al azar, pero necesitamos entender que en las vidas de nosotros, los hijos de Dios, cada uno de nosotros, cada día es un día que debemos de vivir con expectativas de ser usados por Dios. Pudiese ser que en esta mañana hubiese alguien pensando, ¿y de dónde sacan todo esto? ¿Cómo se atreven a hablar de que las personas necesitan lo que se comparte aquí? Se oye hasta un poquito jactancioso de su parte decir que aquellas personas que no tienen lo que ellos tienen están mal, están en problemas. Pues si alguien está pensando eso o alguien está preguntándose eso, queremos decirle que lo que se hace y lo que se enseña tiene su origen en la palabra de Dios. Esto no es un invento de Jimmy, no es un invento de ninguno de los hermanos que sirven en las iglesias cristianas aquí, que hemos mencionado algunos lugares. No. El que inventó esto, el que planeó esto, fue Dios y lo dio a conocer aquí en su palabra a través de su Hijo Jesucristo. Alguien puede estar pensando, no. Pues nosotros decimos sí. Creemos lo que dice este libro. Creemos que es diferente a todos los libros en todas las bibliotecas que ha habido en este mundo y que habrá en este mundo. Nunca habrá una escritura de mayor valor para la persona individual y para la humanidad en general, porque solo en la palabra de Dios, y sí, se oye exclusivo, ¿verdad? ¿Saben qué? Así es. Y no nos disculpamos por ello. Pueden llamarnos intolerantes. No queremos ser ofensivos, pero sí queremos decir la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Tenemos en estas páginas la palabra inspirada por Dios, creador de todo lo que existe. Me da mucho gusto que en la visión y misión de la Iglesia Bautista Reforma haya el énfasis especial en esos grupos pequeños para estudiar la palabra de Dios. Es diferente estudiar cualquier otra cosa en este mundo. Como hijos de Dios, nosotros sabemos que la palabra de Dios es nuestro pan. La palabra de Dios es donde recibimos nuestro sustento para vivir espiritualmente en este mundo. Sí, palabras impresas
aquí en estas páginas contienen verdad espiritual. Verdad espiritual. En un mundo que está absolutamente lleno de falsedad. Las filosofías humanas que dirigen el mundo, que dirigen su forma de entender la vida, su forma de relacionarse los unos con los otros, todas estas cosas están infiltradas y algunas de plano originadas en falsedad. Y las pocas buenas cosas que podemos encontrar en algunos lugares en este mundo es porque en algo se asemejan a lo que Dios ha enseñado en su palabra. El libro de los Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento que narra cómo originó esto. Nos dice cómo Dios hizo el cristianismo, cómo Dios desarrolló su pueblo a partir de la venida de Cristo. Un hombre llamado Lucas, que por cierto era doctor, escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, en donde tenemos la narración de la vida de Cristo. Pero luego escribió una secuela. Ambos, obvio, inspirado y motivado por el Espíritu de Dios. Y el segundo que escribió se llama el libro de los Hechos. Y es ahí en el libro de los Hechos donde encontramos la descripción del origen de lo que hoy en día practicamos, que es la reunión, la comunión, el estudio, la alabanza y el servir cristiano. Y esto no es nada nuevo. Esto es algo que Dios instituyó hace 2000 años y como escuchábamos a nuestro hermano decir al principio del servicio, nos llega a nosotros aquí en este siglo la vida que empezó en nuestro Señor. Abran sus Biblias ahí en Hechos. Vamos a aprender un poquito hoy sobre nuestros orígenes. Vamos a aprender hoy, si Dios nos permite, la autoridad que tenemos para decir hoy lo que decimos. Y no me refiero al que está aquí arriba o a los que estamos aquí arriba. Yo estoy hablando de todos los hijos de Dios, todos los creyentes en el Señor. Necesitamos entender por qué podemos decir cosas como Jesucristo es el único Salvador del mundo. Su iglesia es en donde Él enseña su verdad. ¿Cómo podemos declarar estas cosas? Vean ahí en Hechos capítulo 1, en el versículo 1, nos dice el escritor Lucas, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que has puesto en nuestras manos. Gracias porque la podemos leer en esta mañana, la podemos meditar. Y gracias
por mis hermanos que aquí se reúnen con ese propósito, para aprender de tu palabra, para conocerte más, oh Dios, para conocerte en la persona de tu Hijo Jesucristo, para conocer su grandeza, para conocer su persona, para conocer su obra. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas en estos momentos y que aún en la lectura de tu palabra, tu Espíritu pueda enseñarnos y edificar a tu iglesia. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. Como pueden ver, este escrito es una secuela, como decíamos. Dice el versículo 1, el escritor Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Les invito a que busquemos el Evangelio de Lucas 2 libros antes del libro de los Hechos y vayamos al capítulo 1 para unificar nuestro pensamiento en cuanto a este escritor, el doctor Lucas, y su obra aquí en la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 1. Este es el primer tratado, este es el primer escrito que hizo Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, me encanta la palabra, ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, pues aquí aprendemos rápido varias cosas de Lucas. En primer lugar, sabemos que él no era uno de los primeros 12 discípulos. Él no era uno después de los 11 apóstoles. Mas, sin embargo, aprendemos en este pasaje y también por la narración de los eventos tan detallados de todo el libro de los Hechos, entendemos que él era discípulo de ellos. Probablemente uno de los 70. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, nos dice aquí: yo no estuve al principio, como lo estuvieron Jacobo, Juan, Pedro, Andrés, desde el arranque de su ministerio, pero he hablado con ellos y he puesto en orden todo lo de desde el principio. Y es realmente increíble la narración que hace nuestro hermano el doctor Lucas en su evangelio. Curiosamente, como doctor, nos da una óptica de la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Cada uno de los evangelios tiene una perspectiva especial, pero de una manera sobresaliente el doctor Lucas fue usado para ayudarnos a ver lo milagroso que era que Dios se hiciera verdaderamente uno de nosotros. Y su evangelio comienza con esa narración preparatoria del ministerio profético angelical, anunciando aquellas mujeres escogidas por Dios, primero a la mamá del
que iba a preparar el camino para el Señor, Juan el Bautista, y después a la madre de nuestro Señor, en ese tiempo, la Virgen María, a quien Dios usaría para venir a este mundo como uno de nosotros. Lucas nos describe en orden estas cosas y nos da la información que necesitamos y que después los escritores del Nuevo Testamento van a desarrollar en gran manera esta enseñanza de la encarnación del Dios Todopoderoso y cómo Él vino al mundo, nació como un bebé, cómo tuvo su desarrollo y en el tiempo que Dios había marcado iniciaría su ministerio. Cumpliría todo lo necesario en su ministerio, las enseñanzas, los milagros, las señales, y haría la obra de obras. La razón por la que nació en este mundo, iría a la cruz para dar su vida para salvación de los pecadores. El perfecto y santo Dios en la carne moriría en su mundo que Él hizo, su creación, para rescatar a personas como tú y yo de la condenación ante Dios por nuestros pecados. Lucas lo narra todo en detalle y de una manera hermosa. Y se lo presenta a este hombre, Teófilo, amigo de Dios o amante de Dios. Se lo presenta de una forma como un escrito especial. Quizá Teófilo apoyaba al hermano Lucas. Quizá al mismo Pablo, de quien fue compañero Lucas por tantos años y fue su médico amado del gran apóstol. Cualquiera que haya sido la razón, estos escritos que son de tanto bendición para nosotros hoy en día, tuvieron su primer lector, tuvieron tal vez su patrocinador, el hermano Teófilo, y le dice: te lo presento, Teófilo, te lo presento en orden para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya Teófilo ya era discípulo, ya estaba aprendiendo, pero el Espíritu Santo quiso a través de Lucas dejar un escrito que afectaría las vidas de todas las generaciones siguientes de cristianos, porque en ella hablaría del Señor Jesucristo, su vida, su obra, como ya hemos estado mencionando, de su muerte, su sepultura, de su resurrección al tercer día, de su manifestación a los suyos durante 40 días aquí en la tierra, y luego su ascensión visible ante sus discípulos a la presencia de Dios, al cielo mismo. Todo eso nos lo narra este hombre, este instrumento de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios. Otra vez, su razón primaria era para fundamentar a Teófilo en la verdad que él sabía del Señor. Y hermanos, en cierta forma, todos nosotros beneficiamos directamente en nuestras vidas los escritos hechos para el hermano Teófilo. Ahora vienen para que nosotros sepamos y estemos confirmados que ciertísimamente el evangelio que hemos aprendido
y que queremos aprender más y que queremos predicar es la verdad. Ahora, tal vez hay hermanos que están pensando, pues hermano, por supuesto que es la verdad, ya sabemos que es la verdad, no hace falta que nos lo repita. Amados hermanos, la palabra de Dios prevé siempre los problemas que tendremos nosotros, los humanos y en particular los hijos de Dios. Y hubo esta necesidad en el corazón de el escritor en el Nuevo Testamento de decir, porque van a venir tiempos en que tendrán que contender por la fe. Contender por la fe. Ahora, no se trata de remangarnos las mangas y a ver, ¿no? Vamos a contender de esa manera. No, no, no. Vamos a contender con la verdad. Recuerden que dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? No es fuerza humana, no es ingenio humano. Dice, sino que nuestras armas son poderosas en Dios, son armas espirituales para destruir las fortalezas del error, del engaño, de la esclavitud que tienen espiritualmente atrapado a la humanidad. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos el monopolio en esta verdad. Los hijos de Dios, la iglesia, Dios ha puesto, así como lo puso en manos de Teófilo, lo ha puesto ahora en su iglesia, ser baluarte y columna de la verdad. Por eso es tan importante esta obra, porque aquí es en donde vendremos y aprenderemos y podremos salir a compartir y a luchar, a contender por la fe de Cristo Jesús. Pero para hacerlo, tenemos que estar. Muchas veces se ha comentado, no puedes dar lo que no tienes. Y por supuesto que iniciamos la vida cristiana escuchando el Evangelio. Y el Espíritu Santo viene y aplica el Evangelio a nuestro corazón y hace que haya nueva vida en nosotros. Eso es una obra de Dios. Y ya estando vivos por la gracia y obra de Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra, renaciendo por la palabra, entonces vamos aprendiendo para, así como Lucas fue instrumento para Teófilo, nosotros vayamos buscando quienes serán Teófilos también, quienes querrán y necesitarán saber que estas cosas son ciertísimas. Pero primero yo lo tengo que saber. Yo no te puedo hablar de Cristo si yo no estoy completamente cierto que es la verdad de Dios. Y eso yo lo puedo saber solo si Dios ha obrado en mi corazón y ha abierto mis ojos y mi entendimiento para ver que solo Cristo salva y solo la palabra de Dios es la verdad en este mundo. Lo dijo uno de los escritores de la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En esto, en la palabra del Señor, puedes
confiar tu vida. Puedes confiar tu destino eterno. Y la palabra de Dios dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Si hay una cosa que puedo decirle a mis hermanos en cuanto a la palabra de Dios en este día, les diría, léanla. Puede ser una instrucción muy elemental, pero conforme van pasando los años, y no solo es mi testimonio, sino de otros amados que me han precedido, lo más importante de todo en esta vida es nuestra relación con Dios y lo que Dios nos enseña de su palabra. Lean la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios. Estamos en un día donde la palabra de Dios está siendo atacados por propios, lamentablemente, y extraños. De ellos no nos extraña. Pero personas llamándose cristianas que dicen, no, la Biblia tiene muchos errores. Hay partes de la Biblia que puedes tomar y hay otras partes de la Biblia que pues, realmente no tienen mucho caso. Déjenme decirles hoy, a ustedes que son de aquí, de la Iglesia Reforma, su pastor tiene la convicción de que todo lo que hay aquí es inspirado por Dios y útil, y que hay una línea desde las primeras páginas de Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, y que cursa por todos los libros de este sagrado libro, y que su autor es Dios. Usó a muchos escritores como nuestro hermano Lucas, pero el autor es Dios, y el centro de todo este libro es la persona de Dios Hijo, es la persona de Jesucristo. Todo lo que fue escrito antes de Cristo apunta hacia Cristo, y todo lo que fue escrito después de Cristo apunta para atrás hacia Cristo. Dices, pero yo sé que hay muchas cosas diferentes en la Biblia y a poco todas hablan de Cristo. Ese es nuestro reto y nuestra necesidad de estudiar la palabra de Dios, hermanos. Encontrar los lazos de toda la palabra al centro y al tema de toda la palabra de Dios, y el centro y el tema de la iglesia que ha existido desde Jerusalén hasta el día de hoy aquí en la Iglesia Bautista Reforma. El centro de todo es la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Él es quien merece nuestra adoración, Él es quien merece nuestro estudio, Él es quien merece nuestra reverencia, Él es quien merece que le imitemos, Él es quien merece que le obedezcamos. Él es todo. Cristo es todo. Amamos a Cristo y exaltamos a Cristo y queremos honrar su palabra. ¿Quieres honrar a Cristo? Honra su palabra. Él lo dijo, que el que me ama guardará mis mandamientos, va a guardar su palabra. Pero ¿cómo lo puedes guardar si no lo conoces? ¿Cómo le vas a obedecer si no sabes qué hacer, si no sé qué hacer? ¿Y cómo voy a saber qué hacer? Aquí está.
Dices, hermano, pero eso fue escrito hace 2000 años. Lo más reciente fue escrito hace 2000 años. Y los otros hace 3500 años. Ya, denme algo moderno. Así me dijo un día un hombre muy literario, muy leído, y un escritor él mismo. Me dijo, Dan, no, la Biblia ya está muy vieja. Hace falta otro Nuevo Testamento. Le dije, Alfonso, si tú esperas que haya otro testamento, te vas a esperar toda tu vida, porque Dios ya dio toda su revelación para la humanidad, para su salvación y para su vida eterna. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de Dios. Tenemos las cosas que Lucas le dijo a Teófilo. Estas cosas son ciertísimas. En un mundo donde no sabes qué es real y qué es mentira, hay una cosa. No somos nosotros. Es la palabra. Y es el Señor Jesucristo, a quien nosotros estamos buscando seguir, obedecer, y por su gracia y por su espíritu imitar. ¿Qué dijo Cristo? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. A veces comento a mis alumnos allá en la escuela que en la Biblia se narran historias de diferentes imperios y cómo fue su relación con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y cuál fue su relación en el Nuevo Testamento y eran imperios que duraban no 300 años, 400, no, duraban 1000, 2000 años. Y para reflexionar, les decía, ¿cuántos años tiene de existencia nuestro país? ¿O cuántos años tiene de existencia Estados Unidos? Y pues estamos pasando apenas 200 años. 200. Estamos hablando la palabra de Dios, que ha existido y que ha permanecido y que ha sido comprobado. Los lugares que se mencionan en la Biblia, ¿saben qué? No son como las religiones paganas de este mundo que tienen sus lugares inventados y sus nombres raros y todas esas cosas que quién sabe dónde están. No. Jerusalén existe, Belén existe. El mar de Galilea, ahí está. Los eventos concuerdan con los lugares concuerdan con las estaciones, las cosas que hay en esos lugares concuerdan con lo que dice la Biblia en cada uno de los detalles y nos damos cuenta que los que escribieron aquí fueron inspirados por Dios, pero estaban viendo directamente las cosas que aquí se narran. Fueron testigos oculares. Y así fue también con nuestro Señor Jesucristo y con lo que menciona aquí Lucas como pruebas indubitables. Hermanos, ¿por qué les estamos diciendo todo esto? Para animarles en su congregarse, para animarles en su estudio de la palabra, para animarles en su crecimiento espiritual en la palabra de Dios, para animarles en su servicio a Cristo, porque queremos ver que el reino de Cristo siga creciendo. Qué bueno que aquí está lleno ahorita. Y esperamos, y sé que hay invitados, pero
Nuestro anhelo es ver que más y más personas tengan la bendición que nosotros tenemos. Tenemos la verdad. Tenemos que compartirlo. Vamos otra vez por unos momentos ahí a Hechos. Dice el hermano Lucas ahí en Hechos capítulo 1, y ya vimos cuál fue el primer tratado. Dice, hablé en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, dice, ahí te narré que Jesús hacía cosas y que Jesús enseñaba cosas. Sigue pasando lo mismo hoy en día. Primero Jesús hace algo en nosotros y luego Jesús nos enseña a nosotros. Y ese algo que nos hace, ya lo mencionamos, es su obra en hacernos pasar de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, de ser una vieja criatura pecaminosa a ser una nueva criatura en Cristo. Eso lo hace Dios. Pero a todo aquel que Dios hace esto, Dios también le enseña. Dios alimenta su vida. Ahora, hay personas a las que Dios no le ha hecho nada y que pueden estar estudiando la Biblia. Y eso es algo que nosotros necesitamos analizar en cada uno de nuestros corazones. Y preguntarnos, ¿Jesús ha hecho esa obra en mi corazón? Vamos a ver. Venga, dice en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, y está como que al revés el orden aquí de las cosas. Empieza con lo último. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, cuando ascendió, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y ahora sigue como que en reversa, a quienes también después de haber padecido, ¿sí? Primero fue la crucifixión del Señor, después se le presentó a sus apóstoles y les dio los mandamientos que Él tenía para ellos. Hace un ratito escuché ese mandamiento, alguien lo recitó. ¿Saben cuál es el mandamiento de Cristo para sus apóstoles y para sus discípulos? Bueno, sé que me van a constar amarnos los unos a los otros, es verdad, amar a Dios y amarnos. Pero luego, id. Decía el hermano Keith Green que nuestro general, las últimas instrucciones que dio en este mundo antes de ir al cielo, nuestro general, nuestro capitán Jesús, las órdenes que nos dejó a todos nosotros fue ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables. Cristo
después de su resurrección, dedicó los siguientes días para que los suyos pudiesen ver la realidad de su resurrección. Y en especial los apóstoles, quienes serían usados por Dios para dejar la escritura escrita, formada, y dirigir a aquellos como Lucas que lo estarían haciendo, para que supieran que aquello que estaban escribiendo no eran fábulas, no eran inventos, sino que, como hemos mencionado, estas personas eran testigos oculares. Habían visto las pruebas indubitables, uno tras otro, tras otro. Y es precisamente Lucas el que narra cómo nuestro Señor se presentó con unos discípulos en su camino a Emaús. No lo reconocieron al estar con él al principio. Y cómo él empezó a hablarles la palabra de Dios. Dice la Escritura a través de nuestro hermano Lucas en la parte final de su libro, ahí en el capítulo 24, luego lo pueden checar, que él, desde Moisés, la ley y todos los profetas, les empezó a enseñar a estos discípulos que era el plan de Dios, anunciado por los hermanos en el Antiguo Testamento, que él tenía que padecer la muerte, que él tenía que ser crucificado, que él tenía que morir si una sola persona iba a ser salva. Era necesario que el Hijo de Dios, el perfecto hombre, derramara su sangre inocente y santa para pagar el precio que nosotros debíamos ante la justicia de Dios por nuestros pecados. Se los explicó cómo era necesario que él padeciera, pero no solo padeciera, que padeciera antes de entrar en su gloria. Y después aprendemos que de hecho sus padecimientos son parte de su gloria. Cuando Cristo les dijo a sus discípulos, ahora sí, ya llegó la hora, esa hora que habían estado ellos tratando de evitar, Cristo dijo, ya llegó la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ciertamente el tema de nuestra adoración, la obra que enaltecemos en nuestros corazones y con nuestras bocas, es la muerte poderosa y la sangre derramada del Hijo de Dios, lo único que puede salvar nuestras almas. Lo único que puede lograr para nosotros ante Dios el perdón de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Cualquiera de nuestros pecados y de todos nuestros pecados. Cuando por la gracia de Dios nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando el Espíritu Santo nos trae a ver nuestra condición delante de Dios y permite ver que el único auxilio, el único refugio, el único escape del juicio, la condenación y el infierno por nuestros pecados, que el único es Cristo quien nos puede salvar, entonces creemos. Vemos nuestra necesidad y vemos el amor de Dios
y la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, y hay ese arrepentimiento y hay esa fe en nosotros que hace que todo sea diferente con nosotros de ahí para adelante. Porque el cristianismo del que está escribiendo Lucas no es solo una religión, no. Es una transformación de cada uno de los que llegamos a conocer a Cristo en verdad. No puedes conocer en verdad a Jesucristo sin que cambie el centro de tu ser. Él hace lo que prometió el profeta Jeremías. Él hace un cambio en tu corazón. Algo es diferente en ti. Y lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Y lo hemos sentido también en nuestro corazón. Cuando de un corazón pecaminoso hay ahora un anhelo por servir a Cristo como Rey. Hay un anhelo de vivir para Cristo como Rey. Y hasta nos sorprendemos a nosotros mismos cuando pensamos en nuestra situación antes de que Dios tuviera misericordia de nosotros. La vida cristiana, la salvación en Cristo, es la única esperanza en todo este mundo, amados hermanos. Hay filosofías que parecen beneficiar y sí, tienen cierto alcance. Hay programas de reformación que pueden ordenar un poco la vida de la persona. Hay inclusive religiones que pueden hacer que una persona lleve una conducta muy buena ante la sociedad. Pero lo único que puede traer un cambio permanente y hacer que un pecador, esclavo del pecado, siervo de Satanás, y eso lo éramos todos, según Pablo en Efesios capítulo 2. Lo único que puede transformar a esa persona es la obra de Cristo. Es Dios en nuestro corazón. Y eso es de lo que habla Lucas aquí en el libro de los Hechos. Y eso es lo que nos atestiguan los escritores de toda la Biblia. Que Cristo padeció, murió, pero luego, así como su vida había sido una vida poderosa, una vida Dios en la tierra, humano, murió, pero la muerte no fue por él. La muerte fue por nosotros. Murió en nuestro lugar. Pero como toda su vida él había vivido justamente, obedeciendo siempre a Dios, pasan dos cosas. Él puede morir por nosotros y tomar en su cruz nuestra maldad y presentar ante Dios su justicia, su santidad. Y decir como oró en la cruz, por cierto, orando por los que estaban ahí directamente, pero nos alcanza también a nosotros, Padre, perdónalos. Nosotros no somos perdonados por nosotros. Eso es un error que hay en nuestra cultura. Pensar que podemos hacer suficientes cosas para que Dios nos perdone. La única razón por la que Dios perdonará eternamente a una persona es porque Cristo haya tomado el lugar de esa persona.
es si Cristo es el Señor y Salvador de esa persona. Él presentó su vida por nosotros. Pero Cristo, como nunca pecó, la muerte a Él no lo pudo retener, amados hermanos. Y al tercer día resucitó poderoso. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Cristo venció a la muerte. Cristo es el primero en resucitar para toda la eternidad. Cristo es el único que puede compartir su vida para que tú y yo podamos vivir eternamente. Saben, esta vida se va a acabar un día. Doctor Lucas estaba consciente de ello y nuestros amigos y hermanos médicos están constantemente confrontados por esta realidad, que la vida se acaba. Solo hay una forma de vivir eternamente en la presencia de Dios, y es confiando, creyendo en el Señor Jesucristo. Y Él te da su vida. Dices, tenemos amigos que nos dicen, no, solo tú puedes llevar la vida cristiana porque es bien difícil. Solo tú lo puedes llevar porque estás bien palanca. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de vivir la vida cristiana, es imposible. Pero Cristo, por gracia, no por nada que merezcamos, la vive a través de nosotros. ¿Tienes a Cristo en tu vida hoy? ¿Le has conocido como Lucas, como Teófilo? Eran personas iguales que nosotros, pero llegó a su vida la palabra de Cristo. Y eso es lo que aquí en este lugar queremos que siga llegando a muchas personas. Si no le has conocido y Dios está poniendo en tu corazón ese peso, ese sentir de necesidad y que te está llevando a buscar arrepentirte ante Dios y creer en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Estás en un lugar donde eres amado. Nuestro hermano Jimmy, los hermanos que aquí colaboran con él, su mayor gozo será ayudarte a entender lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu corazón y guiarte a la palabra de Dios, guiarte a lo que dice Cristo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y así como es segura la palabra de Dios y ha llegado hasta nosotros este día, es segura la palabra de Dios en tu vida si tú crees al Señor. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Lucas después andaría con los apóstoles casi al final de la era apostólica. Este libro de los Hechos pues narra inclusive el viaje de Pablo a Roma. Ahí está el médico amado narrando todo. Termina un poco abruptamente. Y la razón es que los hechos continúan. El Evangelio de Lucas trató de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos
habla de lo que Jesús está haciendo y enseñando. Y es un gran privilegio el ser parte de eso. No te lo vayas a perder. Ser parte de la familia salva. La familia de los hijos de Dios. Y que el Señor nos ayude para compartir en su amor con más y más personas la verdad, la única verdad absoluta en este mundo, y es Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Que el Señor les bendiga.